Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento, el cual fue inventado por el empresario e inventor israelí Dov Moran. Sí, Dov Moran, aparte de que tiene otras invenciones en su repertorio, pues es recordado, o sigue siendo recordado, vaya, por, eh, por esta invención en particular, sí. El nombre más popular de este elemento vienen a ser sus siglas, ¿sí? Ya que está compuesto de tres, de tres palabras muy importantes que ya más adelante veremos. Básicamente, este es un dispositivo de almacenamiento de datos, ¿sí? No es otra cosa. Esto a base de circuitos en estado sólido que sirven pues precisamente para eso, para almacenar y poder mover información de un lugar a otro. Y la fecha exacta de su invención, o al menos de la primera versión absoluta, es el 16 de mayo de 1996. ¿Sí? Hasta este punto de la historia pues contamos con tres generaciones en donde cada uno de estos elementos pues ha ido mostrando pues distintas mejoras, ¿no? Que lo vuelven mucho más eficiente para la acción para la que fue creado. Entonces, iniciamos con la primera generación que iba desde los 8, 16, 32, 64 megabytes y hubo ediciones o modelos que llegaban incluso a los 256 megabytes. Sí, esto enfocándonos específicamente a la capacidad de almacenamiento. Después pasamos a lo que es la segunda generación. Aquí no vamos a profundizar tanto en lo que nos concierne a cantidad de almacenamiento y el volumen de información que podían guardar, sino más bien acerca de la velocidad con la que se podía transferir información, ¿sí? Tanto pasarla a alguna computadora y también para ser escrita en este dispositivo. Sí, en la segunda generación que tenían una velocidad de 24 megabytes por segundo. ¿Sí? Y dentro de esta misma segunda generación se pasaron de estos 24 hasta los 480 megabytes por segundo. Se volvió mucho más ágil todo este movimiento de información, algo también una característica muy llamativa. Después pasamos a lo que se podría considerar que viene a ser la última generación. Realmente no sé si ya la cuarta habrá finalizado o si simplemente estamos en el proceso de la cuarta. Pero la tercera generación tiene que ver tanto con la velocidad como con el almacenamiento. ¿Sí? Aquí se pasó de 480 megabytes por segundo a 4.8 gigabytes por segundo. Estamos a lo largo de toda esa capacidad. Y aquí pues también hubo ya bastante mejora en lo que es almacenamiento, ya que se tenían todas las anteriores y también se pudo llegar a una capacidad de 256 gigabytes. Esto es lo que definiría en sí lo más importante que se puede destacar de la tercera generación. Imation o Imation, no sé cómo se pronuncia. Es una marca muy específica que elabora estos productos y esto viene a ser como ya lo más nuevo que se tiene a cargo de estos dispositivos de almacenamiento. Y esto porque no es tanto por su innovación en lo que es la rapidez o el almacenamiento, ya que se tienen versiones de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 gigabytes, pero lo que lo hace verdaderamente diferente y lo que lo hace destacar de entre los demás es su sistema de seguridad. Cuenta con un sensor biométrico. Sí, entonces al momento de usar esta cosa para guardar información, para retirarlo, para pasar información, para poder accesar realmente y acceder a sus funciones, este elemento va a poder pues leer tu huella dactilar, sí, para eso se usa este sensor biométrico. Entonces podrá tener mucha capacidad y ser muy rápido, pero si no lo va a estar usando la persona o si no va a poder poner su dedo a la persona que se dio de alta, por así decirlo, la primera vez con este elemento, pues no va a poder usarse en lo absoluto. Entonces, pues es parte de los avances y las mejoras, de las ventajas y las desventajas que se van a ir viendo. De manera muy general, esto realmente puede variar bastante dependiendo de la marca, los cuidados y los métodos de uso que se tengan de estos elementos. La información puede permanecer guardada y segura en un promedio de 20 años, ¿sí? Adentro de este elemento, y se puede escribir hasta 1 millón de veces, ¿sí? Entonces esto se viene a traducir
con que se puede guardar información 1 millón de veces. Y este elemento va pues a permanecer útil. Entonces, lo que les había mencionado al principio era que el nombre de este elemento pues eran las tres palabras, y esas tres palabras son Universal Serial Bus, o lo que conocemos hoy en día como la USB. Muy bien, la forma. Bueno, en este elemento en particular no se puede tener pues mucha, ¿cómo decirlo? Mucha licencia para todo el aspecto formal que confiere desarrollar lo que es una USB o la carcasa de una USB. ¿Por qué? Porque todas las USBs pues están dominadas o regidas por el puerto USB, sí, esa entrada cuadrangular a la cual ya estamos pues ampliamente acostumbrados. Entonces, si bien cada marca y cada productora pues tiene sus distintos modelos, realmente no se salen de lo mismo, es un pequeño prisma rectangular con sus diferencias de plásticos, metales, la marca tallada, impresa, recortada, dos materiales, un material, pero realmente no deja de ser pues un elemento pequeño. Sí, en las primeras versiones pues almacenar información digital era sinónimo de traer consigo un elemento bastante grande. Hoy ya esa percepción cultural se ha ido modificando y realmente queremos tener mucha información en el menor espacio posible. No nos es llamativo o atractivo incluso el tener que cargar con algo muy grande para mover información. ¿Sí? Queremos realmente, de cierta manera se podría decir que queremos el mayor resultado con el mínimo esfuerzo. Entonces, pues más allá de eso no se puede mencionar mucho acerca de las distintas formas, a no ser que ya nos entremos a las distintas marcas, pero de manera general pues es así como funciona. Ya algo diferente a la forma, pero pues igual que nos interesa, ya que tiene que ver con el tamaño o la capacidad de almacenamiento de cada una de las USB, pues son las distintas variedades que hay, refiriéndonos a la capacidad de almacenamiento. Entonces, como ya se pudieron dar cuenta, todo es en base a potencias de 2. Entonces tenemos USBs que van de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024 gigabytes. Sí, esta de 1024 gigabytes pues ya se puede considerar un terabyte. Sí, ya esto pues ya viene a ser más allá de una USB, esto se podría considerar incluso ya un disco duro externo. Sí, eso es bastante capacidad y pues necesitas una muy grande cantidad de información para hacer uso completo de todo esto. Y bueno, así como les mencioné que no puede haber mucha licencia en libertad creativa, vaya, para la forma exterior de la USB, sí hay veces en las que se le añaden distintos elementos que lo vuelven un poco más llamativo, sí, pero esto viene siendo de manera muy mínima y controlada. Por ejemplo, hay algunos que tienen, que podría ser alguna luz al final, sí, algún agujero o anillo que sirve para traerlo en el llavero, alguna, no sé, incluso más allá de ser algo útil, simplemente la USB viene tematizada, no trae alguna caricatura, algún personaje, algo que sea relevante, ¿sí? En el mundo del espectáculo o que sea simplemente llamativo, sí, algún personaje o color o elemento, algún carro, sí, para dar a sobreentender velocidad, alguna marca, incluso marcas que no tienen que ver con la informática, de vez en cuando sacan estos productos para pues, hacerse promoción, obviamente. Y bueno, seguimos con lo que es el material. Aquí no vamos a profundizar mucho en específico con lo que es dicho material, por así decirlo. Aquí simplemente vamos a mencionar la lista de los 8 componentes más básicos o que cualquier USB pues básica o típica se podría decir debería de traer. Si los materiales pues más allá de los plásticos y los metales que hacen las tarjetas y las carcasas de la USB pues no varían bastante. Entonces estos 8 componentes básicos de cualquier USB son conector USB, dispositivo de control de almacenamiento masivo USB, puntos de prueba, circuito de memoria flash, oscilador de cristal, LED, interruptor de seguridad contra escrituras,
y espacio disponible para un segundo circuito de memoria flash. Sí, esto se viene a hacer ya de manera muy resumida todos los componentes de una memoria USB. Y es así como llegamos a la relevancia, su importancia y la trascendencia de las USB. Entonces, como ya es costumbre, estos tienen distintos tipos de denominación en distintas partes del mundo, siendo estas lápiz de memoria, dedo, lápiz USB, memoria externa, pen drive, memocápsula, memorín y muy específicamente de Costa Rica, llave maya. Sí, como me habrán escuchado decir en el video, yo algunas veces me refiero a esta cosa como USB, así simplemente la USB. Algunas veces llego a decir el USB, realmente no hay algo que dicte, o al menos que me dicte a mí cómo usarla, pero creo que la gran mayoría de las veces uso la USB, porque también llego a decir la memoria USB. Entonces, ¿por qué este elemento pues es tan importante? Pues sencillamente se debe de resaltar el hecho de que es un paso más en la evolución de almacenamiento y transporte de información. Sí, si estamos hablando de USB, tenemos también que mencionar que antes estuvieron el disquete e incluso el disco. Sí, no quiere decir que el disco en este momento ya no exista, sino que ya para mover información, pues obviamente la opción de elección más común, pues es la USB. Probablemente valga la pena hacer un disco de estos, un disco, un video de estos elementos. Y bueno, lo más básico, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a guardar y esa segunda característica que muchas veces se deja de lado. No solo viene a guardar, no quieres guardar información simplemente. Tienes o quieres tener la capacidad de moverlo. O sea, guardarlo es una cosa, pero poder moverlo a otra computadora, pues es lo que lo vuelve verdaderamente útil y verdaderamente práctico. Muchas veces tienes volúmenes de información que no puedes pasar por un correo electrónico o por alguna red social o cualquier plataforma que utilices. Entonces, pues eso es lo que explota el potencial completo de todo el almacenamiento que puedas tener. El hecho de que lo puedas mover, no simplemente guardarlo. Sí, este punto es bastante importante. Y bueno, aquí también como ya les mencioné en la parte de los 1024 gigabytes o el terabyte, pues ya así como antes está lo que es el disquete y el CD, pues después o incluso pues como ya lo tenemos, también se debe mencionar que existe este elemento de mayor capacidad que es el disco duro portátil o externo. Sí, vienen a ser como USBs de mucho más tamaño, prácticamente lo que se te otorga en almacenamiento en una computadora portátil o en dos computadoras portátiles, ¿sí? Pero simplemente es eso, el espacio para almacenar. Entonces ya esto no es considerado tanto una USB de uso cotidiano, vaya, sino un disco duro portátil o externo. ¿Sí? Esa viene a ser la mayor diferencia. Y para terminar debemos de mencionar el nombre de Aram Bartrol. ¿Sí? ¿Y quién es él? Pues es una persona que popularizó el Dead Drop. Sí, esta corriente artística, cultural, vaya, se trataba de ir colocando puertos USB o las USB completas con información, pero estas estaban puestas en muros de distintas ciudades del mundo. Sí, entonces lo que podías ver en el muro era la pura entrada del puerto USB y podías intentar sacar la USB o simplemente ir a conectar algún dispositivo para transferir la información. Sí, esto pues sí viene a ser como de lo más artístico que se ha hecho con las USB y viene a recalcar incluso que a pesar de todo este movimiento que se está generando últimamente hacia los medios digitales, pues que verdaderamente toda la información o lo más fructuoso de la información vaya sigue estando allá afuera experimentando pues la realidad a la que estamos acostumbrados. Por este video es todo. Nos vemos luego.